Tal como lo prometí, este episodio va a ser un poco intenso. Es la continuación del episodio anterior. Por lo tanto, si no has escuchado aún el episodio número 70, te sugiero que lo hagas para que puedas tener una perspectiva más amplia y sin juicios hacia lo que quiero compartir el día de hoy. Contrario a lo que se creía antes en términos de psicología, hoy se sabe que sí existe una teoría de la mente propia de los autistas, diferente a la teoría de la mente neurotípica, pero totalmente válida, ya que explica la manera en la que los autistas interpretamos y decodificamos la información, siendo este hallazgo algo favorable, ya que permite que se vaya desechando cada vez más la idea patologizante que existía en la cabeza de muchas personas, haciéndolas creer que el autismo era una enfermedad o un trastorno mental. Ya queda claro que ni es una enfermedad, ni es un trastorno mental, ni es un conjunto de déficits. Simplemente se trata de un tipo de neurodesarrollo diferente al que se considera más común, pero que seguramente dentro de un tiempo dejará de serlo, ya que cada vez habemos más personas neurodivergentes, o mejor dicho, más diagnósticos. Desafortunadamente, por ignorancia y falta de interés en el tema, muchas personas aún siguen asociando al autismo con discapacidad cognitiva. Y si bien, según las estadísticas, se dice que entre el 30 y 40% de la población autista presenta algún tipo de discapacidad cognitiva, es importante que se entienda que eso a lo que nombran discapacidad cognitiva no forma parte del autismo en sí, sino que es algo adjunto. Si fuese así, no estaríamos hablando de un espectro, ya que el restante 60 o 70% de los autistas no tenemos el mismo tipo de discapacidad o variación cognitiva, o no tan marcada. Existen rasgos autistas muy puntuales que son los que determinan un diagnóstico, y la discapacidad cognitiva no es exactamente uno de ellos. Sin embargo, como ya lo dije, está presente dentro de ese 30 o 40% de la población autista. Es complicado hablar sobre el tipo de retos que se nos presentan a los autistas de manera general. Resulta casi imposible o en dado caso inapropiado hacerlo, porque al tratarse de un amplio espectro podría decirse que cada uno experimenta los rasgos de forma diferente, dependiendo de nuestras habilidades cognitivas, de las comorbilidades o condiciones adjuntas que tengamos, como sería el caso de este tipo de discapacidad. Además, influirá también nuestro perfil sensorial e incluso va a depender también del constructo de género e identidad. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre unos y otros autistas, quienes tenemos grado 1 y grado 3, que a veces podría parecer diferencias abismales, todos nos regimos por una misma teoría de la mente, la cual nos hace pensar, analizar, reflexionar y hasta cierto punto tener patrones de comportamiento muy similares. Y digo hasta cierto punto porque justamente va a depender de nuestras capacidades cognitivas, intelectuales, el hecho de que algunos podamos fluir mejor o adaptarnos a determinados entornos o circunstancias, en donde por supuesto entra un factor clave que es el masking o enmascaramiento, que si bien es una habilidad que vamos desarrollando con el paso del tiempo, no quiere decir que no tenga consecuencias de salud. El asunto es que seamos autistas grado 1, grado 2 o grado 3, desde el punto de vista del modelo de salud médico, nuestras diferencias cognitivas, que obviamente se traducen en nuestro tipo de comportamiento, se siguen viendo como algo negativo, ya que este modelo médico sigue en pañales, con muy poco interés en investigar a fondo el porqué de todo esto, y por lo tanto, en negación para aceptar la posibilidad de que exista una teoría de la mente para los autistas. Por lo tanto, mientras esto siga siendo así, se seguirá viendo al autismo como un conjunto de déficits que provocan problemas en la comunicación y en las relaciones interpersonales.
El punto es que mientras no se analice la situación de raíz y se entienda que el hecho de que los autistas percibamos e interpretemos la información de determinada manera, eso por simple lógica conllevará que la forma en que nos comuniquemos y cómo nos relacionemos también sea de determinada manera, diferente a la manera en que lo hace la población neurotípica. No estoy diciendo que mejor ni peor, simplemente diferente. Y no por eso los autistas somos los malos del cuento, los defectuosos y los que tenemos que ser corregidos o, en el peor de los casos, exterminados. Eso no le da derecho a nadie de experimentar con nosotros, con tratamientos, terapias, medicamentos, vacunas, etc. Hace un tiempo, una persona con la que estaba teniendo un momento de conflicto en la comunicación, que al parecer no estaba entendiendo lo que yo quería darle a entender, se desesperó, se molestó y me dijo algo que sinceramente me dolió. Se atrevió a sugerirme que buscara dónde tomar terapia de lenguaje para que me enseñaran a comunicarme, porque según esta persona era yo la del problema. Por supuesto, había contexto. Esta persona estaba molesta por otra cosa que había sucedido con anterioridad. Y seguramente, teniendo en cuenta que soy autista y el concepto que había en esta persona, en la cabeza de esta persona sobre qué es el autismo, inconscientemente o conscientemente, no lo sé, se posicionó, digamos, por encima de mí con la seguridad de que la falla en la comunicación que estábamos teniendo era culpa mía, deslindándose de toda responsabilidad. Eso es lo que provoca el sistema de salud médico patologizante, que con la mano en la cintura se atreve a decir que somos los autistas los que tenemos déficits en la comunicación. Me parece injusto y por ello es que quiero darme la oportunidad de explicar de qué manera operan los rasgos neurodivergentes a la hora de comunicarnos y de relacionarnos, dejando en claro que mi personalidad conlleva un diagnóstico de autismo grado 1, un autodiagnóstico de altas capacidades intelectuales y rasgos atencionalmente divergentes. Si bien no estoy totalmente segura de que lo que voy a compartir aplique para todas las personas dentro del espectro autista, por lo mismo, me atrevería a decir que sí para la gran mayoría, incluso para los no hablantes. Y voy a explicar por qué. Sé que hay muchas personas neurodivergentes que escuchan mi podcast, que se han logrado identificar con mi historia, sobre todo quienes se identifican como mujeres. Por lo tanto, como parte de mi proceso de autoconocimiento, me interesa compartir la forma en que experimento mis rasgos de personalidad, con la intención de ayudarlas a observarse a sí mismas, a entenderse y a conocerse mejor, esperando que todo esto pueda serles de mucha utilidad. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don?
cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos. Porque considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias. Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma, permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Como parte de los retos en la comunicación en muchas personas autistas, me parece importante comenzar explicando algunas de las razones por las cuales un autista puede no tener la capacidad o habilidad para el habla. Volviendo a dejar en claro que esto no es propio del autismo, sino una condición adicional, mejor conocida como comorbilidad, pudiendo ser lo que llaman un trastorno del neurodesarrollo, que si bien es algo muy común en el 30 o 40% de la población autista, no es un rasgo del autismo en sí. Tal es el caso de la apraxia verbal o apraxia del habla, que así como la dispraxia motora, que tiene que ver con la desconexión que hay entre las señales que el cerebro le manda a algunas partes del cuerpo para planear y efectuar un movimiento relacionado con la propiocepción. En el caso del lenguaje, la apraxia verbal o del habla también se refiere a la desconexión entre las señales que manda el cerebro a la lengua, a los músculos de la boca y de la garganta para ejecutar movimientos y para generar sonidos, y por lo tanto para poder decir palabras o frases completas. Si bien una persona autista con esta dificultad puede ser diagnosticada justamente por ese motivo, con un grado 2 o 3, por la necesidad de apoyo que requiere en su día a día, que sí o sí tendría que ser a través de pictogramas, tableros con imágenes, tableros de escritura, terapias con fonoaudiólogo y no sé qué otro tipo de terapias, honestamente. Haciendo a un lado este gran reto del habla, es decir, si no estuviera presente, esta persona pudiera tener un diagnóstico de autismo grado 1, por sus altas capacidades, quizá, en diferentes áreas. Esto es algo que mucha gente no entiende, que es lo que hace que el autismo no sea lineal, es decir, que no se catalogue entre leve y severo, sino como un abanico con una extensa posibilidad de retos en unas áreas y altas capacidades en otras. Tal como lo mencioné, creo, en el episodio número 28, con el título Nada de nosotros sin nosotros, una persona autista con diagnóstico grado 2 o 3, con los apoyos adecuados y suficientes, y con el apoyo emocional, empático, respetuoso y comprensivo por parte de su entorno, puede llegar a tener menos afectaciones en la vida que un autista con diagnóstico grado 1, que sufra bullying, invalidación, juicios hacia su manera de ser y de percibir las cosas, acumulando afectaciones en su sistema nervioso por traumas, heridas emocionales, impactos sensoriales, etc. Cuando a un autista no hablante no se le brindan herramientas para que pueda comunicarse y por lo tanto que no tenga la posibilidad de expresar lo que ocurre en su mundo interior, de expresar sus necesidades, sus sensaciones, su manera de sentir, sin estas herramientas podría permanecer desregulado constantemente, teniendo crisis, meltdowns,
y otras consecuencias de salud. Incluso esto podría hacer creer a las personas a su alrededor que la persona es tonta o que tiene un retraso mental o una discapacidad mayor por el simple hecho de no poder comunicarse. Desafortunadamente esto es muy común, que los cuidadores primarios no tengan la suficiente información para brindarles apoyos adecuados y que en ocasiones solo los lleven a terapias de condicionamiento conductual que más que ayudarlos puedan empeorar su situación. Todo esto, por supuesto, termina afectando sus vínculos familiares y sociales. Y no es culpa de los autistas, es la falta de información por parte de las familias y la falta de actualización por parte de muchos profesionales de la salud. Tristemente, esto contribuye a que cuando un niño recibe un diagnóstico de autismo, en vez de que se busque brindarle apoyos de diferentes tipos, se tenga la mentalidad de verlo como un problema y adjudicarle todo lo negativo a sus rasgos de personalidad, cuando todos esos rasgos no son algo propiamente negativo, sino que ya la simple idea patologizante y dañada del autismo que muchos tienen genere que se le vea como una carga pesada o como un caso perdido, en vez de verlo como la metáfora del diamante que está sucio o lleno de lodo, pero que cuando se le echa agua, se le limpia y se le pule, se puede observar su delicadeza, su belleza y su brillantez. Estos son algunos de los retos presentes en la comunidad autista en cuanto a la comunicación. Podríamos decir que son el tipo de rasgos que entra dentro de la categoría de lo más visible o más notorio. A partir de aquí quiero comenzar a hablarte de otro tipo de retos que entran dentro de la categoría de lo que no se nota, pero que está siempre presente debido al tipo de procesamiento mental en los autistas. No puedo decir que son rasgos negativos como tal, sin embargo, por su naturaleza contribuyen a que pueda haber mucho conflicto en la comunicación y en las relaciones. Sobre todo para los autistas grado 1 con altas capacidades y o atención divergente o TDAH, que somos quienes tenemos una mente mucho más inquieta e impulsiva, que tenemos el rasgo de la sobreexcitabilidad intelectual muy latente. El primer rasgo que quiero mencionar es nuestra mente inquieta y curiosa, que nos lleva a cuestionar tanto, a querer saber el porqué y el para qué de las cosas, que en ocasiones puede llegar a ser percibida como estas ganas de joderle la vida a los demás, o de retarlos, o de confrontarlos, o de ponerlos a prueba, pero que está muy lejos de ser eso. En algunos episodios pasados he llegado a mencionar que desde pequeña me he identificado con una personalidad muy detectivesca al estilo Sherlock Holmes. Incluso recuerdo que en el episodio número 43, en donde hablo sobre la representación del autismo en las películas, comparto de qué manera me identifico con el tipo de procesamiento mental que aplica el Sherlock Holmes en cámara lenta en sus películas. En el episodio número 39 también explico qué es la sobreexcitabilidad imaginativa e intelectual, que da respuesta a este tipo de funcionamiento, que básicamente no nos deja estar tranquilos hasta que no solucionemos el problema. Y que a veces solo la meditación prolongada o de manera profunda te puede ayudar de cierta manera a disminuir esa hiperactividad mental. Pero bueno, volviendo al punto, mi mente curiosa e inquieta desde muy pequeña me hacía cuestionar mucho. Recuerdo que mi abuelo materno, con quien crecí muy de cerca hasta mis 9 años de edad, era una persona muy inteligente y sabia, la cual respondía a todas mis preguntas en esa etapa de mi vida. A partir de que mi abuelo falleció y años después entré a la etapa de la adolescencia, comencé a confrontarme mucho con mi papá, porque cuando hacía cuestionamientos, sus respuestas no siempre eran como las de mi abuelo. Comenzaba a haber más bien confrontación por respuestas simples como así es porque lo digo yo, o porque así son las cosas y punto.
O como que a veces se desesperaba, siento, porque saco a conclusión que no tenía la respuesta y eso quizá lo hacía sentir perder su grado de autoridad, no lo sé. Y en otras ocasiones esas respuestas no saciaban o no respondían mi inquietud o me parecían incongruentes o ilógicas y en ocasiones, como decíamos en México, pues me daba el avión. E incluso si yo seguía cuestionando, pues ya se molestaba y me daba alguna respuesta ya más tajante. Y entiendo que como papá no ha de ser fácil tener un hijo que te esté cuestionando tanto, hasta por cosas que para ti no tienen importancia. Admito que esto desde muy joven comenzó a ser un tema de conflicto en mi relación con mi papá, que era pues la figura de autoridad obviamente más cercana a mí, además de otras cosas como los actos de injusticia, la invalidación hacia mi percepción sensorial, mi forma de expresarme literalmente y sin filtros, entre otras cosas. En el ámbito laboral también he tenido algunos malos momentos o roces por el hecho de querer cuestionar con la intención de obtener información suficiente para llevar a cabo mi trabajo. Yo soy muy analítica y mientras más información tenga sobre un tema, más rápido y más fácil puedo ir atando cabos, armando el rompecabezas en mi mente o solucionar el problema o la actividad que tenga por completar. Así funciono. Y eso de hecho siempre me ha ayudado a cumplir con mis tareas en mis trabajos. Vaya, es un rasgo bueno, sin embargo, desde afuera puede llegar a ser visto como insistente o inadecuado y puedo ser juzgada por ello. También se puede llegar a ver como si uno quisiera apantallar con sus preguntas o ya lo dije, a ofender a otros o exponerlos ante los demás. ¿Por qué lo perciben así? No lo sé, no lo tengo muy claro, pero nunca ha sido desde ahí mi intención. Eso en cuanto a la curiosidad y mente inquieta. Otro rasgo que suele traer problemas también en la comunicación es la tan famosa literalidad con la que solemos interpretar las cosas, tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, en la manera en cómo comunicamos lo que pensamos o lo que sentimos. Justamente en el episodio número 13 hablé extensamente sobre la literalidad, mencionando que a veces suelo ser muy directa con mis comentarios y eso a veces se puede llegar a interpretar como ofensivo quizá. Aclaro que no lo hago con la intención de molestar o lastimar a otros. Eso era algo que me solía decir mi papá en la adolescencia. Yo no lo entendía en ese momento. Hubiese sido bueno haber sabido el porqué de mis rasgos de personalidad desde entonces, para no cargar con tanta culpa, admito, y con tanto sentido de inadecuación. Sin embargo, tengo que decir que el exceso de todo eso, con el tiempo, me hizo caer en mucha represión. Yo misma elegía en ocasiones aplicar la frase que tanto escuché durante mi infancia de mi mamá, la de calladita me veo más bonita, porque teniendo esto en cuenta y lo que me decían, pues yo no quería lastimar a nadie y sentía que cada vez que me expresaba, pues ya hasta miedo me daba a ser juzgada. Porque tengo que decir que aunque me lo dijeran en forma de broma, de sarcasmo, nada más como, sí, como molestando sin ser algo serio, pues ¿cómo te explico? Para mí no aplicaba porque generalmente todo lo tomo con mucha literalidad y pues lo tomaba en serio y obviamente me afectaban esos comentarios. Actualmente voy desarrollando un mayor nivel de conciencia, permitiéndome hallar el equilibrio entre no reprimir mi expresión, de compartir mi forma de pensar y de sentir, cuidando por supuesto mi manera de hacerlo, pero ya sin miedo, atreviéndome a ser genuina, a defender también mi punto de vista, desde el respeto, desde la empatía, desde el amor, y a no dejarme someter por nadie, eso sí, ni permitiendo que se me invalide, que es algo que sigue estando muy presente en muchas de mis relaciones. De este rasgo de la literalidad quisiera compartir varias experiencias que me hicieron ver que a pesar de que me lo proponga, no es algo que pueda cambiar en mí. Así funciona mi cerebro, me guste o no.
Hace unos meses, como parte de un emprendimiento en el que estoy trabajando, estuve haciendo labor de venta y contactando a varias amistades. Y en el caso particular de un amigo con quien la comunicación se estuvo dando por escrito, por WhatsApp, en una ocasión le ofrecí que tuviéramos una charla por teléfono para platicarle del negocio. Él me contestó que ese día estaba ocupado, pero que al siguiente día tendría toda la disponibilidad y quedó en contactarme a las 5 p.m. y yo le dije que sí. Pero como también tenía a otro prospecto en puerta, a otro amigo que también me iba a confirmar su disponibilidad como a la misma hora, el mismo día, yo ya no quise insistir para que no se me juntaran los dos y lo dejé a la suerte. El caso fue que este primer amigo del que hablo, que había quedado en contactarme a las 5 p.m., pasó toda la tarde y no supe nada de él y no quise insistirle porque pensé que quizá se le había atravesado algún pendiente y por lo tanto pues no estuvo disponible. No me quise ver como tal cual, ¿no? Como muy atosigadora o muy insistente. Y como también estaba a la espera de que mi otro amigo me confirmara, el cual por cierto al final me canceló, pues ya, lo dejé pasar. Al día siguiente le escribo como al mediodía a este amigo saludándolo, al primero, y preguntándole pues qué onda, ¿no? Que me había quedado esperándolo. Y él me responde que él también se había quedado esperando mi llamada. Y yo me quedé en shock y antes de responder volví a leer nuestra conversación del día anterior y tal cual, literalmente él me había escrito que él me contactaría como a las 5 p.m. La verdad ya no quise decirle nada, solo pues volví a agendarlo, pero ahí me di cuenta de que yo lo había interpretado con total literalidad y así lo registró mi cerebro y se hizo presente, supongo, la rigidez mental. Después entré en un diálogo interno para analizar la situación y me terminé diciendo a mí misma que había sido tonto de mi parte no haberle escrito yo, dado que yo era la interesada, ciertamente. Pero también tuve que trabajar mucho en no juzgarme, porque esto es algo que yo no hago a propósito, es cómo funciona mi cerebro, y la primera que debe dejar de juzgarse pues soy yo misma, lo tengo muy muy claro. Algo muy interesante que me ocurrió hace no mucho tiempo, lo cual admito que vino a responder mi propio cuestionamiento con respecto a mi capacidad para ya darle la vuelta a este tema de la literalidad, según yo creyendo que podía superarlo o cambiarlo conscientemente. Sin embargo, me di cuenta de que es imposible, porque cuando estoy muy desregulada noto que algunos de mis rasgos se intensifican. Al igual que sucede con la percepción sensorial, cuando hay mucho estrés y sobre todo cuando hay estrés postraumático, la hipersensibilidad sensorial se activa con mayor fuerza. Pues resulta que en una ocasión, después de haber ido a tomar una clase de defensa personal a la que me invitaron, por primera vez en mi vida, en la cual admito que me confronté muchísimo, sabía que podía ser un reto, pero no dimensioné a qué grado. Durante la clase mi sistema nervioso se activó, estaba en estado de hiperalerta. Por supuesto, solo yo lo supe, nadie más se enteró a mi alrededor. La bronca fue que después de terminar la clase no tuve la oportunidad de tener un momento de calma en un espacio seguro para poder autorregularme. Sinceramente lo necesitaba mucho, pero no me quedó de otra más que adaptarme a las circunstancias del momento y fluir. No estaba cerca de mi casa, de hecho estaba de visita en otra ciudad. Estaba con un amigo, que fue el que me invitó. Después de ahí nos fuimos a un lugar a comer, donde vendían birria. Para quienes no son de México, el platillo se trata de un caldo que a veces lleva carne de borrego. Y digo a veces porque recuerdo que cuando era niña iba con mi familia a un lugar a comer eso, y era de ley, pues, que te sirvieran el caldo con la carnita adentro. No tenías que especificar ni nada, simplemente pedías un caldo, ¿no? Y ya te lo traían así. El caso es que en este lugar al que fuimos vendían, literal, caldos y tacos. Cuando llegamos, mi amigo ordenó una birria
Y recuerdo que dijo, con un taco adentro. Y el chico, como si nada, le tomó la orden. Cuando yo escuché eso, literal, juro que me imaginé el taco completo, es decir, la tortilla con la carne adentro, eso es un taco aquí en México, adentro del plato hondo con el caldo. Y por un momento mi cerebro entró en confusión, estaba como intentando procesar la imagen en mi cabeza de cómo era eso. Y el mesero que estaba tomando la orden me preguntó a mí que pues qué iba a ordenar, ¿no? Mi amigo ya había pedido. Y era tal mi confusión, porque además admito que me sentía un poco disociada por lo de la clase anterior y ni siquiera sentía mucho apetito. Literal, mi sistema nervioso seguía, digamos que en lucha huida. Pero para no parecer tonta y retrasar la orden, porque el mesero me estaba viendo y mi amigo también, pues solo le dije, quiero un caldo. Y ya. El tema fue que cuando le sirvieron a mi amigo el platillo, vi que era un caldo con carne adentro, nada más. O sea, no tenía tortilla como me lo había imaginado yo. Y hasta ese momento entendí, o sea, me cayó el 20. Y entonces le dije al chico, al mesero, que por favor mi caldo también lo quería con un taco adentro, así como lo había mencionado mi amigo. Vaya, es que, o sea, se me hacía incoherente, ¿no? Que al pedir un caldo de birria existiera la posibilidad de que solo fuera el puro caldo, sin carne. Pero vi que sí, era así. O sea, si yo no especificaba que lo quería con un taco, pues sí me hubieran dado, yo creo, nada más el puro caldo. No sé, o sea, de verdad que entre que no era un lugar en el que yo frecuentaba, entre que tenía la idea esta de cuando yo era niña, cómo pedías el platillo y te lo servían, y aquí, o sea, estaba yo, de verdad estaba confundida, estaba disociada, estaba, no sé, o sea, literal no tenía claridad mental tampoco. Mi mente era una maraña. Para ser honesta, me sentí un poco avergonzada después de todo eso. Fue de esas veces en que siento que la gente me mira con cara de ¿qué pedo con esta vieja? No sé, honestamente, no sé si la gente a mi alrededor piensa que lo hago a propósito para llamar la atención. Pero al menos yo tengo claro que no es así. Es algo que sucede en automático en mi cabeza. Y a veces sí logro yo misma como tener el control o puedo manejar ese proceso cognitivo. Pero a veces, repito, cuando estoy muy desregulada, cuando tal cual, o sea, cuando mi sistema nervioso está muy impactado, que fue el caso de esta situación, las cosas se convierten, o sea, lo doble o lo triple de literales de lo que pude haber, o sea, interpretado en otro momento de mayor regulación. Esto de la literalidad admito que me ha jugado muy chueco a lo largo de mi vida. Tengo otra historia que contar que me sucedió hace ya varios años con alguien que era mi pareja en ese entonces. Recuerdo que durante una llamada telefónica él me comenzó a decir que las siguientes semanas o meses iba a tener mucho trabajo y que existía la posibilidad de que no nos pudiéramos ver mucho. No recuerdo la manera exactamente como me lo dijo, pero yo interpreté todo con mucha literalidad. Y eso en mi cabeza sonó a que ya no iba a tener tiempo para la relación, tal cual. Obvio me molesté y le reclamé que por qué no era sincero conmigo y mejor me decía claramente, ¿no? Abiertamente, que ya no quería estar en la relación conmigo. Mi sistema nervioso se activó, por supuesto. Dije cosas que quizá no debía haber dicho. Por supuesto, él se molestó, se ausentó de la relación por casi 3 meses. Eso me afectó mucho emocionalmente, aunque después de ese tiempo pudimos hablar y retomar la relación. Pero admito que mi autoestima y mi salud mental se vieron deterioradas. Y tengo que admitir que por mi falta de herramientas y de autoconocimiento en ese entonces, no pude resolver de una mejor manera esa situación. Son de las cosas en las que uno va aprendiendo, principalmente a ver lo que toda relación de pareja como espejo nos muestra de nosotros mismos. Así fue.
Creo que muchos autistas con diagnóstico tardío podrán entenderme cuando digo que el hecho de haber sabido con anterioridad lo que hoy sé de neurodivergencias y de mis propios rasgos de personalidad me hubiese servido pues para no cagarla tanto, para no lastimarme tanto y para haber tenido una mejor gestión emocional, pero sobre todo para no haberme culpado tanto por mi manera de ser y de actuar. No le veo nada malo al hecho de que entendamos las cosas con literalidad y nos comuniquemos igualmente de forma literal y sin filtro. De hecho, pienso que todos deberíamos comunicarnos de esa manera para evitar tantos malos entendidos. Pero desafortunadamente, el que se siga creyendo que solo existe la teoría de la mente neurotípica provoca que la sociedad siga esperando cierto tipo de respuesta o de conducta que para muchos de nosotros no resulta lógica y creo que nunca lo será por nuestro funcionamiento. Y a menos de que haya paciencia, respeto y empatía, como ya lo dije, la comunicación entre neurodivergentes y neurotípicos seguirá siendo conflictiva. Otro rasgo importante a mencionar que también influye en la manera en cómo nos comunicamos es la atención en los detalles, del cual ya hablé en el episodio número 26. Si bien los autistas tenemos la facilidad para observar detalles, es también común que a la hora de comunicarnos lo hagamos con mucho detalle. Y esto, visto desde afuera, creo que puede verse como que estamos exagerando en la manera de compartir nuestro mensaje, tanto si la experiencia que compartimos es positiva como si es negativa. Esto suele ocurrir cuando compartimos algo que ya ocurrió, cuando contamos una historia pasada, que suele hacerse presente nuestro rasgo de sobreexcitabilidad emocional, lo cual provoca que de lo tan emocionados que estamos, relatemos con lujo de detalles lo ocurrido, porque para nosotros resulta interesante y emocionante. El detalle es que en ocasiones podemos toparnos con personas a quienes nuestra manera de comunicar les pueda molestar, porque prefieran la brevedad, o sea, que vayamos al grano con nuestra historia, que seamos más directos. Y también creo que tiene que ver con el nivel de paciencia y tolerancia que esa persona pueda tener para estar abierta a escuchar. Pero la cosa no termina ahí. Se complica más cuando desde afuera nuestro relato se percibe como una queja, como algo negativo. Sea o no sea esta una queja verdadera, el hecho de que detallemos una historia que no sea del todo positiva, de algo chido que nos haya pasado, sino todo lo contrario, que platiquemos una situación difícil o displacentera, el hecho de adornarla con detalles, eso puede provocar que se tome como una exageración o como si estuviéramos volcados en el victimismo y en el drama. Y a ver, no voy a decir que en algunas ocasiones no sea así. Soy consciente de que seamos neurodivergentes o no, la psique humana tiende a irse hacia el lado del sufrimiento por diferentes razones que no voy a detallar en este momento. No por nada el Buda dedicó su vida a buscar precisamente la liberación del sufrimiento. Se requiere obviamente de ser conscientes en observar desde dónde estamos compartiendo, cuál es el mensaje que estamos dando, si suma o si resta. Vaya, en ese sentido sí me interesa mencionar esa diferencia de cuando una persona sí está muy sumergida en la queja y el drama y desde ahí se comparte. Y por supuesto, no está chido. Es muy diferente a hacerlo desde una postura u otra. Quiero explicar con un ejemplo que me ocurrió hace un par de meses que conocí a una persona y que en varias ocasiones me decía que mi tipo de comunicación se basaba mucho en la queja. Gracias a ese comentario, admito que elegí introspectar, me hizo tomar mayor conciencia con respecto a cómo me comunico. Por supuesto, tomo la parte de la responsabilidad que me corresponde en una relación, teniendo en cuenta que no está padre compartirse de esa manera, porque ciertamente no solo se trata de nosotros, sino de la manera en que podemos llegar a afectar la relación con el otro. Sin embargo, al autoobservarme me di cuenta de algo. Si has escuchado mi podcast, sabrás que desde antes de que me diagnosticaran dentro del espectro, comencé a tener problemas fuertes de salud,
de los cuales aún no he logrado recuperarme del todo, gracias a una gran crisis existencial y al haberme hecho consciente de varios traumas en mi vida, fibromialgia, problemas digestivos, contracturas en todo el cuerpo, tinnitus pulsátil, etc. Todo ello proveniente de neuroinflamación por un sistema nervioso bastante desregulado. Debido a ello, he tenido algunas etapas en las cuales se me han juntado varios malestares de forma muy intensa y he sentido que la Virgen me habla. Y he tenido que someterme a estudios médicos, tratamientos, fisioterapias, etc. El caso es que al poco tiempo de conocer a esta persona, entré en una etapa de un par de semanas en la cual detonaron problemas digestivos fuertes. Por lo tanto, me tuve que hacer estudios médicos, tuve que tomar antibióticos, cosa que no hacía desde hacía casi 20 años. Y a raíz de eso tuve crisis curativa. Y bueno, es obvio que no la estaba pasando nada bien. Y fue justo en esa etapa que estuve en comunicación con esta persona, así que cuando platicábamos de cómo me había ido en el día, entre otras poquitas cosas, pues yo le comentaba que había ido al doctor, que me estaba tomando tales medicamentos, que no me sentía del todo bien, etc. Obviamente, pues mis relatos, tengo que admitir que inconscientemente eran con detalles. Vaya, sabía que no estaban siendo buenos días para mí. Esta persona lo sabía también. Y con todo y eso, hubo un momento en que se molestó, me dijo que no iba a permitir que yo siguiera con mi diálogo negativo compartiendo puras quejas. Y que en este caso, por su propio bienestar, iba a tener que tomar distancia. Cabe mencionar que esa relación terminó. Tengo que decir que desafortunadamente estuve investigando, escuchando a varios psicólogos, a quienes sigo en redes sociales, y tristemente todo indica también que esta persona tenía o tiene algunos rasgos narcisistas. Sin embargo, me hizo darme cuenta de muchas cosas. Una de ellas es, por supuesto, la autovalidación que debo seguir trabajando por toda mi experiencia de vida. Pero bueno, regresando al tema en cuestión, me parece muy importante que en nuestra sociedad se logre entender que para algunos de nosotros sí es posible experimentar las cosas con mucha mayor intensidad a como lo experimentan otras personas y que nuestra experiencia es bastante válida, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, como a nivel sensorial. Y al momento de comunicar esa experiencia, lógicamente se puede escuchar como drama o como queja, pero lo peor que puedes hacerle a una persona es negar su experiencia o exigirle que no exprese su sufrimiento cuando es obvio que está en sufrimiento. Nuevamente, quiero recalcar que no se trata de darle una palmadita en la espalda al que la está pasando mal, pero me parece importante validar su experiencia al menos. Es como si a alguien que está viviendo en un duelo de un ser fallecido se le dijera que deje de quejarse, que no se tire al drama. Y en este caso, entender que muchas veces no se trata propiamente de una queja o de estar en un rol de víctima. Inconsciente, al menos desde mi experiencia, puedo decir que vengo trabajando esto de la forma más consciente que me es posible y seguiré haciéndolo, porque si sigo sufriendo también es por algo y sigo aprendiendo de esta experiencia de vida. Pero una cosa es tirarse al drama para querer llamar la atención por nuestra necesidad de ser vistos o aceptados, o cualquiera que sea nuestra herida de la infancia a nivel inconsciente. Y otra diferente es que solo estemos comunicando con detalles una experiencia que es bastante real, que no hay por qué negar ni esconder, ni hacer como que no está pasando. Es un hecho que los autistas sentimos todo de forma más intensa y por eso muchas veces se puede interpretar como que somos más dramáticos. Y entiendo que sí, entiendo que desde el punto de vista neurotípico así se puede ver, y claro que no está padre, porque qué más quisiéramos todos que en nuestras relaciones, en nuestra comunicación todo fuera amor, paz y felicidad, pero la vida real no es así.
Y hay que dar cabida también a esos malos ratos y entender que cada uno lo experimentamos pues con mayor o menor sufrimiento, por así decirlo. Otro rasgo que nos caracteriza a muchas personas neurodivergentes, principalmente a autistas, TDAH y altas capacidades, y que se hace visible a través del habla, es la mezcla entre la sobreexcitabilidad psicomotora y la sobreexcitabilidad cognitiva, que conllevan la intelectual y la imaginativa, que por cierto ya expliqué ampliamente en los episodios número 31 y 39. La sobreexcitabilidad psicomotora se caracteriza por la tendencia a hablar mucho y con cierta rapidez, lo cual entiendo que puede llegar a molestar o a colmar la paciencia de algunas personas a nuestro alrededor. Y es provocada por la sobreexcitabilidad cognitiva, es decir, nuestra hiperactividad mental se proyecta en nuestra expresión verbal. Por lo tanto, si nuestros pensamientos van a 1000 por hora, de igual manera salen nuestras palabras. Cuando yo escuché este rasgo por primera vez en boca de personas con altas capacidades intelectuales, casi me estalla la cabeza. Nunca antes había podido poner en palabras la manera en que yo siempre he percibido este tipo de procesos cognitivos, que siempre han estado ahí. Ha sido brutal para mí escuchar a otras voces neurodivergentes explicar sus rasgos de personalidad, los cuales dan voz a la manera en cómo yo experimento la vida. Y es por ello que intento hacer lo mismo, describiendo mis propios procesos mentales, emocionales, sensoriales. Me parece muy valioso ayudar a otros a entenderse y a poder tener el vocabulario suficiente para después poder expresarse con otras personas para que a su vez puedan entenderlos, comprenderlos y por lo tanto apoyarlos. He pensado en lo difícil que deben ser estos procesos para autistas no hablantes, porque el no tener desarrollada la capacidad de lenguaje, pero sí tener este tipo de sobreexcitabilidad cognitiva, seguramente debe implicar todo un reto para poder gestionar ese nivel de frustración por no poder verbalizar todo lo que ocurre en su cabeza con tanta rapidez. Aprender a meditar no es un lujo, sino una necesidad, y sobre todo para quienes tenemos una mente demasiado inquieta. Recuerdo que ya hace varios años tuve contacto con un familiar con quien no había tenido mucho trato durante mi niñez y fue impresionante para mí el hecho de que tan solo al escucharlo hablar por primera vez me sentí muy identificada con él porque hablaba muy rápido y se expresaba muy bien. De esas veces en que vas enterándote que en tu árbol genealógico también hay otras personas neurodivergentes, pero respetas su proceso y no te involucras mucho. Algo que puedo decir es que cuando por alguna razón no me es posible relatar una historia con los detalles que siento que para mí son importantes, cuando tengo que restringirme porque otros me lo piden, cuando se requiere que sea más concisa, puedo hacerlo con mucho esfuerzo, pero admito que eso me genera un poco de ansiedad, porque siento que el mensaje no está completo, me siento muy limitada. Siento que no estoy pudiendo ser lo suficientemente genuina. Pero por supuesto, respeto y valoro el tiempo de los demás. Aunque honestamente no es un tema de solo aprender a limitarme, ya que al ser un proceso que ocurre en automático debido a la sobreexcitabilidad psicomotora y cognitiva, pues se hace difícil. Está comprobado que la poda neuronal en las personas neurodivergentes no se lleva a cabo de la misma manera en que sucede en las personas neurotípicas. Esto lo explico en el episodio número 7. Nuestro cerebro está cableado por una cantidad excesiva de sinapsis neuronales. Por lo tanto, es un hecho de que sí solemos tener mucha más información en nuestro cerebro que requiere de un mayor esfuerzo para ser procesada. Continuando con otro rasgo que nos caracteriza a las personas neurodivergentes con altas capacidades, tiene que ver con nuestra manera de reflexionar las cosas y con nuestra lógica. Puede ser muy desesperante y frustrante darnos cuenta desde niños que nuestra forma de ver las cosas no es como la de los demás, o al menos como la de la mayoría. Ya conté con anterioridad que durante mi primera infancia mi abuelito materno era la persona que alimentaba mi curiosidad
y daba respuesta a mis cuestionamientos de forma muy inteligente, sensata, creativa y con mucha paciencia. Lo consideraba mi persona favorita en el mundo, hasta que falleció cuando yo tenía 9 años de edad. A veces me pregunto si hubiese estado presente durante mi adolescencia, si hubiera tenido algún tipo de roce con él en cuanto a nuestra manera de pensar, si hubiese habido desacuerdo y si lo hubiese habido, la manera en cómo lo hubiera abordado. Obviamente nunca lo sabré. De hecho, me cuestiono si mi abuelo pudo o no haber sido también neurodivergente. Tenía muchas cualidades y toda la gente que lo conocía lo admiraba. Desafortunadamente no tuve la misma suerte con mi papá ni con mi mamá. Mi manera de pensar, de analizar y de cuestionar todo suele ser muy diferente a la de ellos. ¿A qué voy con todo esto? Desde muy pequeña tuve mucho roce con mi papá porque su manera de responder a mis cuestionamientos o planteamientos no me resultaba congruente o, ¿cómo decirlo?, no me parecían lógicas sus respuestas y por lo mismo cuestionaba aún más y lo confrontaba. En alguno de los primeros episodios de este podcast mencioné que en alguna ocasión, hace algunos años, hubo una situación en mi trabajo que me parecía injusta, ilógica, no congruente con los valores de la empresa en la que estaba trabajando en ese momento y sobre todo lo percibía con mucha injusticia hacia los derechos humanos y con cierto grado de abuso de autoridad, podría decir. Y recuerdo que tanto mi roomie como mi pareja en ese momento y mi papá, los tres me dieron una respuesta muy similar, que a mi parecer era muy nefasta, ese tipo de mentalidad cuadrada que no permite cuestionar más a fondo las cosas y que se conforma con cierto tipo de respuestas o soluciones. El punto es que ese tipo de mentalidad que choca con la mía, que no se permite tener un panorama más amplio de las cosas, cuestionar la posibilidad de una perspectiva diferente, por supuesto que crea cierta separación. Y con esto no quisiera que se entienda que intento defender mi punto de vista de querer tener la razón. Porque más que querer tener la razón, lo que yo normalmente busco es hacer que las otras personas se permitan cuestionar también y aceptar que existe otra manera de ver las cosas, independientemente de la decisión final. Sin embargo, sí puedo decir que mis planteamientos generalmente van dirigidos a dar soluciones que me parecen válidas y congruentes, pero repito, haciendo a un lado la decisión final, lo que más me suele molestar es que se quiera imponer una manera determinada y fija de solucionar las cosas, cuando hay bases para demostrar que quizá no sea esa la mejor manera. Es complicado. Este rasgo tan conocido en personas neurodivergentes con altas capacidades que nos lleva a tener mucho conflicto con las aparentes figuras de autoridad que para muchos de nosotros, o al menos en mi caso, cuando una supuesta figura de autoridad me sale con una cosa así, que demuestre tener una mentalidad cerrada, como que para mí ya pierde ese significado. O sea, me resulta casi imposible verlo genuinamente como una figura de autoridad. Más bien se convierte en una figura impositiva. O sea, no que yo la acepte, sino que me la impongan. Y eso conlleva, por supuesto, conflicto, tanto en la comunicación como en la relación, por la diferencia de opiniones y por la imposición a la fuerza. Esto puede ocurrir desde la infancia o adolescencia y, por supuesto, aumenta durante la edad adulta porque hay más necesidad de relacionarse en distintos ámbitos, laborales, sociales, de pareja, con la familia de la pareja, hasta con los vecinos. A continuación, quiero compartir un ejemplo de algo que me sucede mucho con mis papás desde hace años y que muy probablemente eso haya afectado nuestra relación y haya contribuido a que me perciban como muy enojona o que soy muy impaciente y me desespero con facilidad. Pero tengo que aclarar que el conflicto no propiamente es con ellos, o sea, obvio sí con ellos, pero más bien es con la manera en que comunican ciertas cosas que a mí me confunde y me genera un conflicto psicológico.
Sucede que en algunas ocasiones, platicando con mis papás, entre los dos intentan contarme una experiencia que vivieron juntos. Uno de ellos empieza el relato y en determinado punto el otro como que intenta complementarlo. O sea, intentan hacerlo de manera conjunta, pero de repente uno de ellos, el que, el que intenta complementar el discurso, o sea, el que entra después, empieza a decir algo que a mi parecer hasta cierto punto resulta incongruente con lo que ya venía diciendo el otro, ¿no? El que empezó. O sea, como que se contradicen entre ellos, ¿no? Y es como si mi cerebro detectara un error en el proceso, como que una pieza hiciera falta, y me empiezo a confundir y a enredar con la historia que me están contando, y es como si necesitara hacer una pausa para intentar rebobinar, ir más lento y analizar la información para poder hallarle sentido, porque este proceso que solemos hacer, no sé si solo los autistas o también las altas capacidades u otra neurodivergencia, que tiene que ver con que vamos procesando imágenes al mismo tiempo que va entrando la información de manera verbal, y cuando hay una falla, un bloqueo, cuando falta información o como que la información no cuadra, no encaja, es como si las imágenes en mi cabeza se empezaran a enredar unos con otros y hicieran como cortocircuito. Los pensamientos no pueden continuar fluyendo, la historia no puede continuar, o sea, no la entiendo hasta que no se resuelva esa incógnita, se halle la pieza faltante, digamos, de ese rompecabezas. Y lo peor de todo es que si las personas, en este caso mis papás, continúan hablando, echando más información al relato, pero si yo no he podido salir de ese bucle, o sea, no he podido descifrar el enigma o sí, resolver todo ese desmadre mental, como que me empiezo a conflictuar y a desesperar, y les pido que por favor se detengan y que, o sea, como empiezo a cuestionarlos como para ir clarificando la historia. O sea, cuando siento que algo no cuadra, que no encaja, como que me pierdo y algo me impide continuar. Este proceso, si no mal recuerdo, lo expliqué también en el episodio donde hablo sobre el por qué la desparasitación y la desintoxicación no curan el autismo ni el TDA. El punto es que cuando mis papás hacen esto, cuando la manera en que comunican es así de revuelta, por así decirlo, y que hay como huecos de información, y yo empiezo a cuestionar con la intención de tener claridad y entender lo que están queriendo decirme. Pero si ellos no me ayudan resolviendo claramente esas incógnitas para que yo a su vez pueda dar orden al proceso que está ocurriendo en mi cabeza, y si por el contrario siguen hablando, ya lo dije, me empiezo a enredar, me empiezo a desesperar y obviamente a molestar. Y anteriormente detonaba con mayor facilidad. He tenido que ir aprendiendo al menos a no mostrarme tan reactiva y con la mayor calma posible a querer hacerles entender que a su vez, por favor, entiendan mi tipo de procesamiento. Admito que a veces sí lo hacen, a veces no. O sea, neta sigue siendo un reto para mí en la comunicación, en la relación con mi propia familia. Y esto ellos no lo saben, pero definitivamente la suma de este tipo de cosas que me afectan mentalmente y obviamente emocionalmente, en muchas ocasiones hacen que yo procure pues no convivir demasiado con ellos, porque necesito autorregularme. Me desregulo con mucha facilidad teniendo este tipo de interacciones o conversaciones. Y sé que esto es fuerte, pero es una de las tantas razones por las cuales muchos autistas solemos saturarnos de información y a veces caer en burnout. Y por tal motivo buscamos aislarnos y no socializar mucho o darnos espacios para calmar la hiperactividad mental. Este tipo de cosas
sería bueno que lo pudieran entender los padres de muchos niños neurodivergentes, que aún no se saben explicar por qué sus hijos tienen tantos meltdowns. Y desde la ignorancia lo único que hacen es llevarlos a terapias para que los eduquen como perritos bajo condicionamientos conductuales y o que los llenen de medicamentos psiquiátricos para mantenerlos en calma. Cuando la solución puede ser mucho más sencilla que eso, entendiendo de qué manera procesan cognitivamente la información. Y eso es lo que intento transmitir a través de mi podcast, pero tristemente sigue habiendo falta de interés por parte de muchos padres de familia para escuchar a quienes tenemos toda la información que puede ayudarlos a entender a sus hijos, a no traumatizarlos más y a mejorar su situación de vida. Y obviamente a mejorar su relación con ellos. Pero no. Mejor se empeñan en seguir buscando la cura para el autismo, echándole la culpa a las vacunas o a los parásitos que según ellos son los que provocan tantos meltdowns en sus hijos. Esto es triste pero cierto. Aún recuerdo la ocasión en que vi un meme en alguna red social por parte de una persona autista en inglés, en la cual se muestra una imagen en donde están dos chicas platicando, tomándose un café, y una de ellas tiene cara de ¿what?, como si estuviera pensativa, y debajo de la imagen el texto decía: si un detalle en la historia o en el relato no me hace sentido, mi cerebro se pierde el resto de la historia mientras intenta resolver la incógnita de ese detalle faltante. Y tal cual, cuando leí eso, fue de esas veces en que sentí que alguien por fin ponía palabras a lo que me suele ocurrir desde que tengo uso de razón. Ahora bien, dejando de lado los temas cognitivos, quiero mencionar otro reto que suele traernos muchas consecuencias en nuestras relaciones. Hablo en plural porque eso es súper obvio en personas que tenemos una percepción sensorial con hipersensibilidad. Los retos comienzan desde muy pequeños y dependerá de cuál de nuestros sentidos sea más sensible, en mi caso el auditivo y el olfativo principalmente. Desde pequeña comencé a acumular mucha frustración y culpa por el hecho de mencionar que en casa no podía dormir por escuchar los ronquidos de mi papá. No lo digo culpándolo, simplemente relato cómo fue de traumático esa situación para mí. Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños y había tormenta, recuerdo que se iba la luz y solíamos poner colchonetas en el piso alrededor de la cama de mis papás para dormir todos en una misma habitación. También cuando viajábamos de vacaciones y obviamente dormíamos todos en un mismo cuarto de hotel. Pero incluso estando en la misma casa, en habitaciones diferentes, la habitación de mis papás estaba a un lado de la mía. Y en la casa actual, de hecho, a pesar de que su habitación está en la planta alta y la mía en planta baja, a veces cuando hace mucho calor, si mis papás llegan a dormir con la puerta abierta de su recámara, o si mi papá se llega a quedar dormido en la sala viendo la TV, aunque yo tenga la puerta cerrada de mi recámara, aún así lo escucho roncar. Por supuesto, no solo es un tema con mi papá. Por supuesto, el resto de los ruidos externos, los perros del vecino, los muebles que arrastran a medianoche o muy temprano en la madrugada mis otros vecinos que están al lado de mi recámara. En fin, todo eso indudablemente me hace trabajar en gestionar las emociones que surgen en torno a ello. Ya con mucha mayor conciencia, pero cuando era niña y no entendía el por qué, era yo la única que se quejaba de este tipo de ruidos, me frustraba demasiado y debido a los comentarios externos señalando mi aparente exageración por la situación, me hacían sentir muy mal, porque además me comparaba con mis hermanos, mis primos, etc. Y observaba que era yo la única que se quejaba y me autojuzgaba. Me percibía como decimos aquí en México, como una mamona, como una quejumbrosa, payasa, exagerada. En resumidas cuentas, como alguien que molestaba o incomodaba e incluso ofendía a los demás con mis comentarios. Recuerdo que en alguna ocasión, hace ya mucho tiempo, cuando detectaba con facilidad
un mal aliento en la boca de un familiar, no voy a decir quién. Muy discretamente se lo hacía saber, sin que nadie más lo escuchara, por supuesto. Y esta persona notoriamente se molestaba, se ofendía por mi comentario, el cual pues era en pro de su salud, porque todo eso, un mal aliento, suele ser consecuencia de problemas digestivos. Pero en vez de tomarlo por ahí, por ese lado de la salud, ¿no? Como agradeciendo pues cómo decirlo, no mi comentario, sino el hacerle ver, ¿no? Que pues había un tema ahí que abordar de salud. En vez de atender su salud, ¿no? Lo tomaba como una ofensa, como ataque, y en algunas ocasiones optaba por, sí, de repente comprar un enjuague bucal, pero hasta ahí. Y como este tipo de experiencias con respecto a mi sensibilidad auditiva, olfativa, podría compartir un sinfín de ejemplos, pero bueno, no creo que se requiera. Por la parte táctil, el sentirme socialmente obligada a estar a la moda y a utilizar jeans de mezclilla, viviendo en un lugar donde el calor y la humedad eran por encima de los 40 grados, eso me generaba mucha frustración, pero lo hacía porque nuevamente recibía comentarios en casa de que estaba siendo muy exagerada. Recuerdo que en un intercambio de regalos en Navidad hace varios años, una compañera del trabajo me obsequió una bufanda que tenía pelitos y picaba, y solo una vez la utilicé porque me dejaba el cuello todo rojo, me tenía que estar rascando todo el tiempo y me generaba mucha ansiedad. El tema de los abrazos, ya lo platiqué ampliamente en el episodio número 22, influye mucho lo táctil, lo olfativo y hasta lo auditivo. Es demasiado molesto. No aplica con todas las personas, por supuesto, pero llega el momento en que ya estás a la defensiva o te muestras ante los demás como muy frío por el hecho de no querer abrazarlos. Como parte del masking, personalmente me he tenido que abrir a practicar esto de los abrazos por voluntad propia, para ser más sociable, para encajar más en los grupos, incluso en mi propia familia, cuando hay cumpleaños. Y aunque tengo que decir que cuando me relaciono en términos de pareja, a veces también influye mucho este factor, y es algo en lo que busco ser muy cuidadosa para no ahuyentar a la persona con quien me quiero vincular. Intento tener el mayor tacto posible para hacerle entender que soy hipersensible olfativamente, y eso para mí es importante para poder relacionarme de manera más íntima. Admito que es todo un reto. Por cierto, para acabarla de joder, cuando me llevo la sorpresa de que mis parejas también roncan, admito que no puedo evitar que mi sistema nervioso conecte con el trauma de la infancia. Es ahí cuando tengo que cuidar mucho mi diálogo interior y entrenar a mi mente para no tomármelo tan en serio, tan aprensivamente. Es complicado, intento ir más allá de lo que me muestra la ley del espejo, ir al plano espiritual y desde la conciencia recordar que ni siquiera soy un cuerpo, que ciertamente en esta vida me está tocando vivir este tipo de experiencia para ir más profundo, para desapegarme lo más posible del aspecto sensorial. Ay, y no siempre es fácil, pero a veces lo logro. Otro aspecto que durante toda mi vida me ha afectado es el tener que estar en lugares o con personas que fuman cigarrillos, y ante esa situación mis fosas nasales en automático se cierran y no puedo respirar. Durante mi juventud, sobre todo, el reto fue mayor por querer socializar, por ir a fiestas, a discotecas, y creo que es la etapa en que más se expone uno a ese tipo de impactos sensoriales. Ni se diga cuando hay pirotecnia, ese es otro reto, o música muy estruendosa. Aunque en cierta etapa logré fluir ante ese tipo de situaciones, muchas veces adormeciendo mi sistema nervioso con alcohol. No me enorgullezco de decirlo, pero así fue. Todo esto que te platico por el aspecto sensorial, que sé que ya lo he comentado en muchos otros episodios, lo repito como parte importante dentro del aspecto de los retos más que en la comunicación, en las relaciones interpersonales, de lo que también se trata este episodio, porque todos los aspectos sensoriales
al ser tan impactantes para las personas hipersensibles, nos llevan de entrada a o estar a la defensiva o a buscar aislarnos o a detonar en algunas ocasiones. Y por supuesto todo eso tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestro estado a la defensiva, ya lo dije, y el poder o no vincularnos. Hace un par de meses fue cumpleaños de un amigo. Fuimos a comer, él y yo, y después me dijo que había quedado en ir a casa de otros amigos suyos para jugar juegos de mesa y me invitó, me dijo que si quería ir. Admito que no me encantó la idea de primeras a primeras, pero más que otra cosa, acepté ir porque realmente, pues la neta, no tengo muchos círculos sociales en la ciudad en la que vivo actualmente y pensé que podría ser bueno conocer a más personas, relacionarme, divertirme, en fin. Pues allá fui y tuve 2 retos. El primero fue que 2 personas estaban fumando mota. No tengo juicios ante eso, sin embargo, el hecho de que tuvieran la puerta cerrada para que no se saliera el gato a la calle y que estuviéramos todos sentados alrededor de la mesa jugando el mentado juego de mesa que mi amigo llevó, pues vaya, o sea, no había mucha opción. Bueno, sí, por supuesto tuve la opción de solo quedarme un ratito e irme de ahí, pero la neta me forcé porque estoy cansada de tener que tomar mi distancia cuando pasan cosas así. Y realmente quiero estar ahí, quiero conocer gente, quiero relacionarme, no quiero ser la que llega nada más un ratito y se va. Quiero pasarla bien. El detalle que no me encantó, por encima de eso, fue que gracias a que mi amigo se le ocurrió mencionar que tengo un podcast y los otros chicos me preguntaron sobre qué trataba y obviamente salió el tema del autismo, de mi diagnóstico, hubieron algunas preguntas, algunas miradas dudosas. Seguramente hubieron juicios, aunque esos no los externaron. El punto fue que, a pesar de que yo aproveché la oportunidad inteligentemente, según yo, para mencionar que uno de los rasgos autistas es la hipersensibilidad sensorial, específicamente en mi caso la olfativa. Porque además mi amigo me preguntó enfrente de todos que si yo nunca había fumado y mi respuesta fue que no, porque me parecía incongruente que yo misma tuviera que hacer algo que me afectara. Por lo tanto, pues no me es posible ni siquiera ni oler ni absorber yo misma el humo del cigarro, ni del porro, ni de nada que se le parezca. Y a pesar de que conté esa historia estratégicamente de lo del humo del cigarro, observé que a las personas que estaban fumando no les importó un pepino. Y por supuesto, no se detuvieron, ¿verdad? Cabe mencionar que el juego de mesa era nuevo para mí y tenía una dinámica honestamente muy pendeja, a mi parecer, que no tenía lógica alguna, pero que impulsaba a utilizar mucho la creatividad y la reflexión, admito. Pero al día siguiente sentía que me había pasado un camión por encima. A pesar de que no regresé tan tarde a casa esa noche, pero entre el exceso de procesos cognitivos que salieron a relucir por el juego y la fumada de mota, que a pesar de que yo no fumé tal cual, pareciera que sí lo hice porque me estuve respirando todo el humo y mi sistema nervioso, valió madre. Al día siguiente estuve reflexionando y tristemente, para no variar, llegué a la conclusión de que por mi propio bienestar no volveré a aceptar nuevamente una invitación a esa casa con esas personas, no porque sean mala onda, todo lo contrario de hecho, pero tengo que ser muy respetuosa conmigo misma, entendiendo que este tipo de situaciones no me favorecen. Y todo esto que comparto con respecto al tema auditivo, olfativo, táctil, por supuesto, como ya lo dije, afecta a mis relaciones interpersonales y pues mi distanciamiento en este caso. Hasta en el gimnasio tengo un reto sensorial. Cuando voy a determinada hora, específicamente entre 10 y 12 del día, casualmente es la hora en que la chica que hace la limpieza
se pone a barrer con una escoba que, por cierto, avienta todo el polvo y, o sea, como que lo levanta y tengo que rápidamente hacerme a un lado y esperar a que termine, irme a otra área. Y peor aún cuando se pone a trapear porque utiliza todos los productos que yo en mi casa tengo vetados, productos químicos que tienen olores fuertes y aunque esté a varios metros de distancia, los detecto inmediatamente y pues me lastima la nariz, me empieza a doler la cabeza. Peor aún, cuando estoy ya en algún aparato de cardio, que obviamente no te puedes mover si ya empezaste ahí tu rutina o tus 10, 15, 20 minutos, media hora que vas a estar en el cardio. Ahí sí no tengo opción y si esta chica se pone a trapear ahí justo el área que está junto, pues lo único que puedo hacer es voltear la cara hacia el otro lado, hacia el lado contrario, de donde está la cubeta con el agua y todas esas cosas, productos, y ponerme a trabajar mi mente, recordándome que puedo ir más allá de mi percepción sensorial. Pero hasta ahí también hay retos en mi día a día, en el gimnasio, a donde sea que vaya, los hay. Sé que pudiera parecer un chiste todo lo que platico en este episodio, pero creo que solo quienes lo experimentamos en carne propia podemos entenderlo por completo. Muchas veces se nos llega a juzgar de que somos muy exagerados, de que no queremos convivir ni con la familia. Pero en serio, mucha gente no logra entender que nuestros retos comienzan justo ahí, desde el entorno familiar, el cual se supone que debería ser nuestro espacio seguro. Sin embargo, para muchos no lo es. Y claro, no se trata de culpar a nadie, pero creo que sí se trata de tomar conciencia. Sé que las relaciones interpersonales no son fáciles para nadie. Todos tenemos retos. Sin embargo, hay cifras, hay estadísticas que demuestran que muchos niños autistas reciben bullying con mayor frecuencia a diferencia de otros niños. Y hay cifras que también demuestran el montón de suicidios de niños y adolescentes autistas por sentir que no encajan en sus círculos sociales, que no pertenecen a este mundo. Por último, me gustaría abordar el tema de las relaciones de pareja, del cual ya hablé en el episodio número 59, pero no es mi intención repetir lo que dije en ese episodio. Sin embargo, si no lo has escuchado, te sugiero que lo hagas para complementar todo lo que voy a decir a continuación. En este episodio comparto varios ejemplos de mi vida personal en cuanto a la manera en que me he vinculado en términos de pareja, desde la etapa de ligue hasta relaciones de pareja formales, los retos que se me han presentado, los conflictos por mi manera de percibir las cosas, de interpretarlas con literalidad, mis retos a nivel sensorial, las dificultades en la comunicación, el tipo de confrontación, entre otras cosas, que si bien pueden aplicar para toda identidad de género, me atrevería a decir que puede resonar aún más con quienes crecieron al igual que yo, bajo el constructo social de mujeres y, por supuesto, de mujeres neurodivergentes. Me parece un tema muy importante para quienes somos adultos, pero también para los niños y jóvenes, para que puedan ir generando mayor autoconocimiento y vayan aprendiendo a detectar cuáles son sus necesidades básicas, emocionales, sensoriales, que vayan conociendo y aprendiendo cómo son sus procesos mentales, para que desarrollen mayor autoconfianza y seguridad, para que aprendan a alzar la voz cuando sea necesario, para que sepan poner límites, para que entiendan la importancia y el derecho que tienen de hacerles saber a los demás cuáles son sus necesidades, para que desarrollen su sentido de autovalidación, de autoaceptación, de amor propio, y de esta manera puedan evitar tener tantos conflictos en este tipo de vínculos. Porque en los vínculos de pareja, desafortunadamente, es en donde más nos podemos llegar a lastimar, porque conlleva entrar en espacios de mucha mayor vulnerabilidad. Y si no hay una buena comunicación, el suficiente autoconocimiento y tampoco una buena autoestima, puede haber mucha afectación.
Y por supuesto, esto que quiero compartir también aplica para que los papás de quienes son niños neurodivergentes en este momento puedan entender los retos a los que próximamente se enfrentarán sus hijos cuando lleguen a esta etapa, desde la pubertad, adolescencia. Comienzo diciendo que el tipo de apego con el que hayamos crecido cada persona, seamos neurodivergentes o neurotípicos, es lo que va a marcar la manera en que nos relacionemos con un otro a nivel inconsciente. Porque tiene todo que ver con el hecho de que si durante nuestra infancia crecimos con un tipo de apego inseguro, y desafortunadamente muchos crecimos así por la cultura, es decir, que no se hayan visto satisfechas nuestras necesidades emocionales por parte de nuestros cuidadores, dependiendo de ese apego, vamos o no a tener la capacidad para gestionar nuestras propias emociones. Y eso es lo que vamos a proyectar en nuestras relaciones de pareja y lo que va a conllevar que haya mucho conflicto. Intentando ser breve, mencionaré los tipos de apego que existen para dar un poco de contexto. No entraré en mucho detalle porque eso da para otro episodio completo, o para varios en realidad. Primero que nada, dejar en claro lo que es un apego seguro, las características idóneas con las que todo niño debería de crecer bajo el cuidado de sus padres o quienes hayan sido sus cuidadores primarios. Un niño con apego seguro desarrolla confianza en sus cuidadores, siente y sabe que sus necesidades serán atendidas y que no será abandonado. Se siente seguro, aceptado, cómodo con las muestras de afecto. Tiene una buena autoestima y percepción positiva de sí mismo y del mundo. Y por lo tanto, eso le permite tener una percepción optimista de sus relaciones. No teme que lo abandonen. Crece teniendo la capacidad para regular sus emociones. Es capaz de manejar las emociones negativas sin que lo afecten demasiado. Logra tener relaciones saludables y duraderas, basadas en la confianza, el apoyo mutuo. Tiene una comunicación abierta y sincera. Expresa sus sentimientos sin temor al rechazo. Desarrolla la capacidad para resolver conflictos de manera constructiva, calmada y respetuosa. Desarrolla la capacidad para sentir empatía y entender las emociones de los demás. Es capaz de buscar apoyo en momentos difíciles, confiando en los demás y permitiéndose ser ayudado. Tiene mayor resiliencia emocional, es decir, puede manejar mejor las adversidades y los desafíos de la vida. Por el lado contrario está el otro tipo de apego, el apego inseguro, el cual se divide en varios subtipos. El apego ansioso o ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. En cuanto al apego ansioso ambivalente, este surge debido a las respuestas inconsistentes por parte de los cuidadores hacia las necesidades del niño. Es decir, algunas veces los padres están disponibles y atentos y otras veces están ausentes o son indiferentes. Una persona con este tipo de apego va a crecer con una necesidad constante de cercanía, de atención, de validación, con dependencia emocional y con miedo al rechazo y al abandono. Generalmente quienes tienen este tipo de apego son muy emocionales, muy sensibles, tienen necesidad de compañía y de contacto físico. Después está el apego evitativo, que por el contrario se caracteriza por un patrón de comportamiento en el cual la persona minimiza la importancia de los vínculos afectivos y prefiere mantener una distancia emocional con sus figuras de apego. Todo esto se debe a experiencias tempranas en las que sus necesidades emocionales no fueron consistentemente satisfechas, lo que conllevó a la persona, al niño en este caso, a desarrollar una autosuficiencia emocional como mecanismo de protección. Una persona con esa característica de apego evita la cercanía o intimidad emocional y la dependencia hacia los demás. Tiene dificultad para expresar sus emociones o para comprender las emociones de los demás. Está muy relacionado con la alexitimia. Es una persona que desconfía de sus relaciones, tiene dificultad para comprometerse a largo plazo, es reactiva y adopta un estado a la defensiva cuando se siente amenazada o invadida por el hecho de que otra persona intente establecer una conexión emocional profunda.
Tiene necesidad constante de su espacio personal, puede tener dificultad para compartir su privacidad. Ante los conflictos, sobre todo que conllevan temas emocionales, como los conflictos de pareja, tienden a retirarse o a distanciarse en lugar de abordar la situación y resolverla. Y por último, está el tipo de apego desorganizado, el cual surge por respuestas contradictorias y confusas por parte de los cuidadores hacia el niño, reflejando un miedo o inseguridad ante ellos debido a experiencias negativas o traumáticas previas. La respuesta que aprende a desarrollar un niño con apego desorganizado es buscar cercanía y al mismo tiempo mostrar rechazo o evitación hacia el cuidador. Dificultades para confiar en las relaciones y una falta de regulación emocional. Y por supuesto, todo esto que surge desde la infancia, el tipo de apego con el que crecimos, cada uno de nosotros, va a marcar, como ya lo dije, la manera en que aprendamos a relacionarnos con los demás. Y en este caso, de las relaciones de pareja, es ahí donde se hace más notorio nuestro tipo de apego. Si todos fuéramos conscientes de esto y lo trabajáramos desde lo individual, y mejor aún si estuviéramos abiertos también a trabajarlo en pareja, sería mucho más fácil. Desafortunadamente, quienes hacen esto es porque realmente están dispuestos a hacer cambios y a sanar sus heridas de la infancia, que seguramente, así como nos pasa a todos, vamos repitiendo patrones a lo largo de nuestra vida, en nuestras relaciones. Y a menos de que ya estemos hasta la madre, es que vamos a buscar voluntariamente hacer esos cambios. Todo esto, si bien aplica también para personas neurotípicas, me atrevo a decir que para las personas neurodivergentes, sobre todo quienes experimentamos nuestras emociones con mucha intensidad, con sobreexcitabilidad, y que por obvias razones crecimos mayormente con un tipo de apego ansioso, con esa necesidad de cercanía, de atención hacia nuestros estados emocionales, que desde que éramos niños llorábamos mucho y que en ocasiones, en vez de abrazarnos y darnos contención, nos dijeron que exagerábamos o que alguien por ahí nos llegó a criticar y a etiquetar con apodos, como a mí, que en el kinder me llegaron a decir que parecía una ambulancia porque mi llanto supuestamente sonaba igual a la sirena de la ambulancia. El punto es que para muchos autistas y personas altamente sensibles, uno de los retos a los que solemos enfrentarnos, y lo digo no solo por experiencia personal, también he leído y escuchado a muchas mujeres neurodivergentes mencionar esto y a psicólogos. Las personas que somos muy emocionales tendemos a atraer a aquellos que por el contrario están muy desconectados de sus emociones e inconscientemente buscan en el otro lo que les hace falta a ellos. Me refiero a esa emocionalidad. Y por el otro lado, quienes nos desbordamos emocionalmente de manera inconsciente también nos sentimos atraídos por quienes aparentemente demuestran un control o una buena gestión emocional, aunque en realidad en el fondo no sea así, sino que lo que pasa es que están tan desconectados que pueden con facilidad desapegarse de sus emociones y por lo tanto permanecer en un estado más ecuánime ante los ojos de los demás. Me parece importante mencionar esto porque suele haber mucha conexión entre personas con apego evitativo y apego ansioso, por lo mismo que cada uno atrae del otro lo que inconscientemente siente que le falta. Sin embargo, esos procesos inconscientes, por obvias razones, traen muchos conflictos de por medio. Personas neurodivergentes, personas autistas principalmente, solemos ser presa fácil no solo de personas con apego evitativo, sino también de personas narcisistas, esquizoides y con otro tipo de condiciones o rasgos de salud mental y emocional negativas. No digo esto para espantar a nadie, pero sí para que podamos tomar conciencia, sobre todo cuando se trata de mujeres y niñas que están dentro del espectro, por nuestros rasgos cognitivos que nos llevan a veces a interpretar las intenciones de los demás de una manera que suele no ser lo que se espera según la teoría de la mente neurotípica. Ya hablé extensamente de eso en el episodio anterior, en la parte 1. Los autistas solemos analizar, reflexionar y sacar conclusiones y por lo tanto tomar decisiones que suelen no ser las esperadas por otros, a veces para bien, a veces para mal, admito.
En este caso se vuelve más complicado la comunicación y la relación en términos de pareja. Cuando digo relación de pareja, aclaro, esto por supuesto incluye a prospectos, frees, ligues del Tinder o del Bumble, o gente que no propiamente llevas conociendo durante mucho tiempo. Justo por eso. Así que papás, mamás, no tengan miedo, pero sí tómense en serio la necesidad de entender los rasgos, sobre todo cognitivos de sus hijos, para que puedan apoyarlos. Y como siempre digo, hay que trabajar uno mismo el autoconocimiento para poder enseñar a otros a conocerse. Hay que aprender primero uno mismo las herramientas para poder instruir a otros. Por último, de manera ahora sí muy breve, porque ya se hizo muy largo este episodio, quiero mencionar que si bien en todo tipo de relaciones es importante tener en cuenta los lenguajes del amor, que según el autor Gary Chapman en su libro describe, que es la manera en que todos tendemos a comunicarnos. Para no variar, los autistas tenemos maneras diferentes de demostrar nuestro afecto y no siempre va a coincidir solo con estos 5 lenguajes que menciona el autor. Él menciona los siguientes: las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los regalos, los actos de servicio y el contacto físico. Sin embargo, se ha descubierto que para los autistas existen otras maneras además de esas. El penguin pebbling, que es cuando, al igual que hacen los pingüinos, los autistas podemos mostrar afecto regalando cositas que no tienen un valor económico propiamente, sino que el simple acto de obsequiar un objeto, una flor, un cacharrito, para nosotros a veces puede llegar a significar mucho. Tal fue el caso que compartí en el episodio anterior, cuando un niño de preescolar, a quien daba clases de yoga, en una ocasión me regaló una cosita que no supe ni qué era, pero lo tomé como una muestra de afecto, conectando con su sentir. Otro lenguaje del amor es lo que se conoce como infodumping, que es cuando hablamos mucho y a veces muy rápido, compartiendo sobre nuestros intereses especiales. Aunque el tema no sea tan importante, más bien lo que importa es el acto de compartir una conversación con otro, que pudiera verse como un momento de calidad, según los lenguajes del amor de Gary Chapman. Otro lenguaje autista es el parallel play, que es cuando estamos con otra persona haciendo cosas cada quien por su lado, pero en la cercanía. Aunque no estemos hablando o interactuando de ninguna manera, el simple hecho de estar en la misma habitación compartiendo la presencia a veces es suficiente y lo valoramos mucho. Después está el mirroring, que proviene de la palabra mirror, espejo en inglés, o también dicho como reflejo. Ocurre cuando una persona autista imita inconscientemente los gestos, palabras o patrones de habla de alguien más, alguien que le importa o alguien a quien admira, siendo esta una forma de demostrar afinidad y conexión con la otra persona. Una manera de decir me agradas sin usar palabras directas. Por ejemplo, si alguien autista empieza a usar tus expresiones favoritas, se ríe como tú o imita tu forma de moverte, probablemente sea su manera de demostrar que le importas. Otro tipo de lenguaje autista son los famosos scripts. Son frases preensayadas o referencias de películas, libros o series que utilizan algunas personas autistas para expresar emociones. Por ejemplo, en lugar de decir te echo de menos, puede decir la persona una frase de su serie favorita que significa lo mismo en su contexto. Por desgracia, muchas personas no logran reconocer el significado detrás de la frase. Sin embargo, es importante entender que si una persona autista usa un script contigo, es porque te tiene confianza y te aprecia. Y el último tipo de lenguaje autista, que si bien de nombre es el mismo que menciona Gary Chapman en su libro, funciona un poco diferente. O sea, Gary Chapman lo explica como tratar de agradar a la otra persona sirviéndole o haciéndole favores, que son los mentados actos de servicio, tal cual como cocinar, limpiar, arreglar cosas, encargarse de tareas pesadas o hacer alguna actividad en beneficio del otro, para ayudarle o ahorrarle el esfuerzo sin esperar que el favor sea devuelto
o una compensación. Vaya, no es una obligación, sino algo que se hace de manera generosa para ayudar al otro. En el caso de los autistas, los actos de servicio pueden surgir cuando el autista tiene dificultades para expresar afecto con las palabras, pero lo hace ayudando de maneras prácticas, como por ejemplo recordándole a la otra persona beber agua durante el día, tomarse su medicamento, ajustando el volumen de la música para beneficio del otro o arreglando algo para ayudarle o para que esté cómodo. Recordando que muchos autistas no solemos dar abrazos ni muestras de cariño con facilidad, el amor no siempre se dice con un te quiero, sino que en ocasiones se demuestra con acciones. Esto me conmueve porque yo suelo hacer mucho eso cuando alguien me importa. A veces me siento un poco impotente y busco la manera de ayudar. Y sí, suelo hacerlo con actos de servicio cuando no estoy en disposición de demostrar mi afecto física ni verbalmente. Quiero aprovechar para dar crédito a Moira en el espectro, que fue de quien me apoyé tomando esos datos de su cuenta de Instagram. Me pareció muy bien explicado. Los autistas que realizamos activismo no buscamos propiamente seguidores. Queremos ser escuchados para que la sociedad entienda y aprenda cómo percibimos y cómo procesamos la información. Hasta que no se deje de ver al autismo como un conjunto de rasgos negativos que no encajan con lo que la sociedad neurotípica espera. Hasta que no se adopte la idea del paradigma de la neurodiversidad, la cual promueve que se respete la variedad de cerebros que hay en el mundo. Hasta que no se respete nuestra forma de pensar, de sentir y de comportarnos diferente y se acepte como algo normal y válido, las personas autistas vamos a seguir siendo, desde el punto de vista neurotípico, quienes tengamos el problema. Y en este caso, que seamos nosotros quienes tenemos déficits para comunicarnos y para relacionarnos. Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final. Como lo compartí en el episodio anterior, era demasiado, creo que sí fue demasiado lo que tenía por compartir con respecto al tema de las relaciones, la comunicación. Si hay necesidad de más, por supuesto no dudes que sacaré una tercera parte. Recuerda que puedes seguirme, escucharme a través de Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Te agradecería muchísimo que dieras likes, que te suscribieras, que calificaras, que compartieras mi contenido para poder así llegar a más personas. Es creo que de las formas más lindas en que podrías apoyarme. Además de ello, también pues con algún tipo de donación al pie de cada episodio. Aporto siempre los datos para ello, para que pueda yo seguir compartiendo más información. Y te recuerdo que si necesitas de algún tipo de apoyo, escucha, asesoría, también no dudes en contactarme a través de cualquiera de mis redes sociales para que podamos agendar una videollamada y platiquemos al respecto. Soy Ruby Elena. Muchas gracias por escucharme. Aquí seguimos y hasta la próxima. Chao.